to notary. Era como una tableta. Todo era grabado en aquella. No sé cuánto me están entendiendo, pero los indios, cuando preparan sus saetas y preparan sus arcos, ellos detallan el arco, ellos detallan la flecha para que se distinga de qué tribu ellos provienen. Oh my God, my God. Porque Estados Unidos de América, sus bombas dicen made in the USA. Las bombas de Corea dicen Corea, porque los ejércitos se tienen que distinguir del uno del otro. Por eso la iglesia verdadera de Jesucristo se tiene que identificar de los demás, porque la palabra soca la bacalla, la palabra te ha marcado, la palabra te ha separado, la palabra te ha hecho diferente. Diga conmigo, es la palabra que me ha marcado, y la marca de esa palabra a mí me distingue. No todo. El que dice conocer a Dios lo conoce de veras, porque a Dios se conoce bajo una experiencia. I'm gonna mess you up. Glory to God, praise Jesus. I'm gonna mess you up because you think you know God. Tú crees que tú conoces a Dios. Tú solamente conoces a Dios que envía codornices. Tú solamente conoces a Dios que manda el maná. Tú solamente conoces a Dios que hace brotar agua de la peña. Ese Dios es terrible, es tremendo, es admirable. Pero tú tienes que conocer el Dios del silencio. Tú tienes que conocer al Dios de la oscuridad. Te voy a bailar el culto de esta hora. Predicador, ¿cómo es eso? Sí, porque a Dios tú lo conoces cuando hay silencio, ese silencio que te desespera. ¿Qué le pasa? Dios no me habla, no hay una banda que me hable, no hay un profeta que me profetice. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú lo conozcas con el profeta. Dios no quiere que tú lo conozcas con el sinamanda. Dios quiere que tú lo conozcas en el silencio. Dile que está a tu lado, para conocerlo necesita estar solo. Porque cada vez que Dios se le reveló y le habló a Abraham, Abraham estaba como estaba siempre solo y en silencio. Si yo le dijera a usted que Dios trabaja mejor en la oscuridad, usted me va a decir, bueno, eso es antibíblico. Porque nosotros somos la luz del mundo. Los super espirituales siempre van a citar la Biblia, pero no conocen al inspirador de la Biblia. Hello. Los super espirituales dicen no, de las tinieblas a la luz admirable. Como que Dios trabaja en la oscuridad, sí. Porque antes de que todo existiera, existió primero en lo que no se veía. Y cuando hay algo que no se ve, porque está oscuro y está en tinieblas. Y Él dijo entonces, sea la luz. Y fue la luz. Antes de que existiera la luz, primero existía la oscuridad. Porque en la oscuridad es que Dios piensa. En la oscuridad es que Dios detalla. En la oscuridad es lo que tú no ves. Es donde Dios entonces se perfecciona. Preach that word. Te dije que te iba a dañar el culto. Come on now. Porque al Dios que conocemos es al Dios que hace los pelos revolcarse. Amen. El Dios que conocemos es el Dios que pone a la gente a correr y a brincar. ¡Qué bueno es ese Dios! Pero tú tienes que conocer al Dios de las imposibilidades. Pero para conocerlos necesita una experiencia. Veo gente así. ¿Sabes por qué tú haces así? Porque esto está interesante, ¿verdad? Que está interesante. Dile al que está a tu lado, esto está interesante.
en la Biblia. Me interesa mucho porque cuando yo estaba estudiando este asunto de la vara, de las varas de aquellos hombres, me impresiona porque cada uno de ellos, sus experiencias eran grabadas en aquellas varas. Las palabras que Dios decreta sobre Abraham: serás padre de multitudes, te prosperaré. Todo lo que Dios le decía estaba grabado en aquella vara. Cada vez que venía el momento difícil a la vida de Abraham, Abraham solamente lo que hacía era darle vuelta a la vara y leer lo que ya Dios había dicho. Porque a veces Dios te da la palabra y tú ves la circunstancia como que no se va a cumplir lo que Dios dijo. Pero como las palabras no han sido grabadas en cualquier cosa, sino en las tablas y en la vara de tu corazón, cuando estés en el momento difícil, veo otra vez esa vara y digo: oh, mira lo que Dios dijo. Dios dijo que iba a hacer, porque una vez habló Dios y 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Lo que Dios habló ayer, yo sé que a lo mejor hoy no se cumpla, pero se cumplirá mañana, porque Él cumplirá su propósito. Jacob también tuvo una vara. Jacob, el ladrón, el que robó y que salió huyendo. Pero a ese ladrón y a ese que huyó, también hubo una palabra de pacto y de promesa sobre él, que él también la grabó en su vara. A Hebreos capítulo 11, que habla de la fama de los famosos en fe, que habla de los padres y héroes de la fe. En Hebreos capítulo 11 dice, como en el verso por ahí por el 23, por ahí más o menos por el 22, dice que echándose a morir Jacob, o sintiendo la muerte cerca, dice que Jacob se inclinó en su vara. Dice que se apoyó en su propia vara, porque en aquella vara había una palabra de esperanza. Todavía no había bendecido a José, ni tampoco había bendecido a sus nietos, ni a la descendencia, sino que él decía: antes de morir hay una palabra que está grabada en esta vara, y la palabra es que yo, mis hijos, mi casa, todos seremos bendecidos. La muerte no podía tocar a Jacob hasta que Jacob no bendijera a sus hijos y a sus nietos. Te voy a volver loco ahora. Si Dios te hizo una promesa, si Dios decretó una palabra de vida, tú tienes que creer lo que Dios dijo. La muerte no puede tocar tu cuerpo hasta que no se cumpla la palabra que Dios profetizó sobre tu vida. Entonces, si la muerte llega antes del cumplimiento de esa palabra, no fue Dios el que habló, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni tampoco para arrepentirse. ¿Me está siguiendo aquí? Yo creo que yo me muero y yo no veo a los nietos salvos. Yo creo que yo me muero y no veo a los mis nietos salvos. Que Dios te dijo que tú y tu casa servirán a Dios. Que fue lo que Dios te dijo, que toda tu generación, que toda tu descendencia, sobre ellos había una palabra de salvación y no de condenación. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Nada, mira, tienes que estar claro: si Dios lo dijo, créelo. Pastor Galarza, el problema de la gente es que creen en el momento de la prédica. Se acabó la prédica y son atormentados por un espíritu de duda. Te voy a jalar el moño y el pelo ahora, oye. Son atormentados por un espíritu de duda, porque la duda es completamente enemiga de la palabra de Dios. Por eso Cristo le dijo: Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. El problema de la gente es que creemos
y al instante dejamos de creer. ¿Te puedo hablar un poquito de esto? Si no hay mucha gente en el templo, esa es tu propia culpa. No es la culpa de los pastores, es tu culpa, porque tú no crees en las imposibilidades.